ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. Nuestra intención habitualmente es incursionar en muchos temas que tienen que ver con lo científico, lo político, lo social, y por eso muchas veces tenemos la posibilidad de dialogar con aquellos escritores, actores que traducen a través de la línea escrita del libro, de la palabra, situaciones ideales, pero que de algún modo reflejan situaciones reales. Lo real se convierte en ideal porque de algún modo lo ideal está manejando lo que es la vivencia personal o aquello que de algún modo tiene que ver con la vida misma. En este caso en particular estamos con Osvaldo González Iglesias y con él vamos a conversar porque es autor de dos libros distintos entre sí, uno es Ciudad del Sol y el otro es Neurosis, que abarcan temáticas completamente distintas, pero que en esencia están bastante entrelazados porque alguno tiene connotación con el otro. Y es lo que ocurre con los autores, en la continuidad de la obra siempre algún punto de contacto existe. Así que, mi estimado Osvaldo, gracias por venir. Gracias por invitarme, muy amable. Hablemos primero esta inclinación por escribir, cómo surge, de dónde viene y cómo se vuelca efectivamente. Uno antes de ponerse a escribir, evidentemente tiene que haber leído mucho tiempo. Yo siempre quise escribir desde joven, pero siempre me faltaba el momento para empezar a hacerlo. Siempre creí que me faltaba un poco más, me faltaba conocer otras cosas, me faltaba leer más estilos, autores, historia, ciencia, psicología, y en un momento dije, basta, se me está yendo la vida y tengo que ponerme a empezar a escribir. Y empecé a escribir y a partir de la primera letra, palabra, la segunda palabra, la primera oración, surgieron los personajes, luego la historia, luego la trama, luego los conflictos, y la obra se fue desarrollando a partir de obvio, todo requiere un esfuerzo, un sacrificio, una dedicación, ¿no? Ya lo tomo como una actividad normal, ya lo hago con gusto y me da, cuando logro encontrar la forma expresiva, siento un gran placer. Placer que digamos, aporta a esta época de mi vida, ¿no? De más paz, de más tranquilidad, más reflexiva. Y ahora es importante el hecho de poder concretar lo que uno escribe a través del libro y poder publicarlo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, lo más difícil. O sea, la ayuda de la editorial es fundamental. Claro, la editorial, bueno, hay muchos autores, hay interesantes autores, algunos no logran llegar, otros un poquito más. Hay editoriales que ayudan, que trabajan con uno en todo el proceso de edición. En todo caso son dos editoriales españolas. España tiene mucha apertura hacia los escritores, sobre todo latinoamericanos, argentinos escriben en editoriales españolas. Y bueno, ver el libro materializado, ver el texto materializado en un libro, en las hojas, es muy emocionante. Lo que pasa es que uno a partir de ahí siente un nuevo compromiso de poder seguir trabajando y ya lo asume como, digamos, una profesión, ¿no? Aunque no viva de ¿Y qué hay de la vida de uno mismo en la traducción que uno puede hacer de la lectura de los libros? Bueno, uno evidentemente, hay una frase de Nietzsche que me pareció oportuno cuando venía acá a citar, que dice, cuando uno mira mucho tiempo el abismo comienza a mirar dentro de uno. Quiere decir que el escritor, una vez que se mete a ver más allá, la literatura es ver más allá, digamos, forzar la sintaxis y lograr romper las barreras de la razón y experimentar posibles desarrollos, entonces entra en un mundo escabroso que además es el mundo de la conciencia humana, por eso Neurosis, donde hay aspectos oscuros y de mucha luz.
Cuando uno entra en ese proceso, que es un proceso realmente de entrega, de dedicación y además de cierto dolor, cuando empieza a escarbar, siente que la literatura está mirando dentro de uno. Y ahí ya la correspondencia con el abismo, que es la literatura, que es un gran abismo, ya no tiene retorno. Hablamos de dos libros fundamentalmente, Ciudad del Sol y Neurosis. Ciudad del Sol es la historia de alguien joven que se va, y que es el reflejo de lo que le ocurrió a mucha gente, ¿no? Pero, ¿qué es efectivamente? Ciudad del Sol es mi primera novela y caigo como todos en hacer algo de autobiografía, ¿no? Algo, porque creo que la 40% es autobiografía y el resto es ficción. Pero tiene que ver con una realidad muy objetiva, que es la época del 70, el exilio, el desarraigo, pasos por Buenos Aires, pasos por México y instalado en Nueva York, la mezcla de la vida de un adolescente que está en busca permanente de lo sólido, cuando notó que las relaciones se van, o la vida se va licuando en las relaciones. Es un hombre, un chico de 21 años que está siempre escapando hacia adelante por temor a asumir los compromisos que la vida le va imponiendo. Escapa de la dictadura militar, está un tiempo en México, cruza la frontera ilegal, con todo lo que implica. Indirectamente está mezclado con un tráfico de drogas que él no sabía, por una cruza ilegal de la frontera, y en Estados Unidos vive el auge del rock. Como todos los conjuntos ingleses, cala en Nueva York y él, por un lado, hacía política denunciando las atrocidades del gobierno militar y por otro lado escuchaba música. Y en realidad el rock y la política en esa época no conjugaban, ¿no? Entonces ese joven estaba permanentemente confrontando con su doble identidad. Luego, bueno, la droga, hay un mundo, yo siempre pongo lo que te decía recién, trato de inyectarle fantasía a las historias. Fantasía sin perder la verosimilidad del relato. ¿A qué voy con eso? Si uno no incorpora, va más allá de lo habitual de la razón, no puede imaginarse situaciones no vividas, pero sí predecibles del hombre. ¿Qué quiere decir? Siempre trabajo con portales y mundos paralelos. Siempre le pongo un poco sin perder la verosimilidad. Y en este mundo paralelo es un portal donde hay situaciones conflictivas, pero en realidad es el portal que cruza un chico uruguayo, amigo del protagonista, que generalmente cae en la droga, como muchos chicos de esa época, y se genera un mundo donde el tipo de relaciones humanas son distintas a las que se conocen. Y ahí trabajo mucho con ese tipo de relaciones, donde hay otro tipo de afectos. Y eso de Ciudad del Sol, el título de eso me hace acordar un poco a los incas, ¿no? Sí. Que estaban en la búsqueda. En realidad el significado del Ciudad del Sol está al final. El Ciudad del Sol no es Nueva York, no es Manhattan, que es la historia de Fernanda, es una ciudad californiana donde un chico, absorbido por la droga y la locura del rock, caía en permanente shock y necesitaba escapar de esa ciudad que lo atormentaba entre la música y la droga. Una ciudad, Nueva York, Manhattan, yo viví 2 años ahí. Manhattan es una ciudad, en esa época, digamos, muy compleja para los adolescentes. Y ese muchacho cree que en otro estado de Nueva York sería la Ciudad del Sol, donde él podría realmente vivir en serio. Liberarse. Ajá. Y neurosis es un poco lo que intrínsecamente le ocurre a mucha gente que no sabe que la tiene, ¿no? O sea, que la sociedad en la que le toca actuar, el mundo en el que le toca actuar, le genera este tipo de cosas, ¿no? Así es. Neurosis es una temáticamente distinta a la Ciudad del Sol. Igual hay otro tercer libro que yo acabé va a salir impresor el año que viene, que se llama Tierra sin Mal. Y estoy pensando otro que tiene que ver con la frontera Canadá-Estados Unidos, digo por la característica distinta. Neurosis es un libro, un futuro inmediato, en donde la ciudad, una ciudad futurista como Buenos Aires, gracias a una cantidad de situaciones que se van dando, que tiene que ver con un poco la historia reciente pasada de la ciudad termina con unas lluvias persistentes, viéndose abajo. Pero en todo ese proceso, en una ciudad futurista, la ciudad está segmentada en varios sectores sociales. Alguien creyó haber logrado la ciudad ideal, sin conflictos. Es mucho más complejo
Y en eso comportamiento de los periodistas, de los políticos, de la policía, de la gente, un periodista, un psicólogo, todo el comportamiento neurótico hace que el círculo sea infranqueable hasta que ellos mismos caen en esa catástrofe y empieza a reconstruirse una nueva sociedad. Pero lo que quiero plantear en esto de neurosis más que nada es, porque hay una parte de la ciudad de Buenos Aires que es la zona marginal, donde están unos personajes llamados los lagartos. Los lagartos son, los defino, infrahumanos, seres infrahumanos. Ahí van a entender cuando lean el significado que yo le doy a esa palabra. La sociedad los llama infrahumanos, que son gente estigmatizada por la última inundación, que quedaron marcados para siempre y se radicaron en el sur. Esa gente se aisló de la vida social, no vota, no registro civil. Pero esta gente fue generando a partir de otra persona que encuentra libros de un filósofo antiguo en una casa de flores, una mujer va armando concepciones nuevas de relación. Y lo que plantean es la resignificación de los términos. Un tema que a mí me apasiona y que nosotros quizás no abordamos muy seguido es que las palabras han perdido significado, o sea, y sobre todo la palabra amor. O sea, para volver a recuperar o ir a la antología de la palabra amor es necesario ver el origen de su significado para poderlo resignificar. Estos muchachos, los lagartos, todo es un fracaso, quieren resignificar todas las palabras, la amistad, la empatía, la solidaridad, tan boga lo que decimos que es solidario all, no es el concepto de solidario, argentino solidario porque lleva una caja de alimento inundado. La solidaridad tiene desde los orígenes de la Grecia antigua, el significado de la palabra tiene una solidez que hoy la vida lo ha licuado. Y bueno, el tema de la vida líquida, del famoso teórico sí, Bauman, está en todas mis obras. Está Nietzsche y Bauman. Son una necesidad mía de contar la historia. Me parece fantástico, mi estimado Osvaldo. Ojalá que pueda seguir con esta labor que es importante y trascendente. Gracias. Por usted mismo y por los que lo tienen que leer. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme, fue muy amable. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën.